Continuamos, amigos televidentes, y les decía más temprano que hace tan solo algunas semanas atrás estuvo aquí con nosotros el abogado Ernesto Cedeño, un panameño de profesión abogado que se ha preocupado por revisar algunas situaciones que se dan en el país. Pero hubo una de ellas que él nos compartió que nos impactó muchísimo, y fue que en base a una documentación que el Ministerio de Economía y Finanzas le entregó a él, debidamente sellada y autenticada, pudo él determinar que los diputados del quinquenio pasado no se gastaron ellos, administraron o dispusieron de 403 millones de dólares en materia de partidas y quién sabe cuántas otras cosas más. Yo sé que ellos no recibieron la plata en la mano, eso no me lo tienen que explicar, yo lo tengo claro. Pero lo que sí sé es que eran ellos los que determinaban, ponga la hoja de zinc, ponga el bloque, o no sé, todas estas cosas que los diputados hacen y que nadie puede todavía explicar. Ni ellos mismos pueden explicar por qué ellos pueden acceder a estos programas o a estos proyectos. Pues bien, hoy está aquí el abogado Ernesto Cedeño. Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, profesor. Ciudadanía, bendiciones, Panamá. Ayer nos enteramos por la vía de Twitter, como estas redes sociales de muchos nos sirven a nosotros en los medios, que usted advertía que hoy, martes, habría un pleno extraordinario de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Acá en TVN nosotros hicimos nuestra tarea y pudimos verificar que efectivamente es así. Hoy va a haber pleno extraordinario. ¿Qué es lo que usted intuye que va a pasar ahí? Bueno, por la vereda Tropical, esa vereda muy famosa aquí en Panamá, me enteré que ellos tienen la disposición de no admitir, en este caso, la denuncia, y en esa misma vereda me enteré que hubo diputados que estaban conversando con magistrados de la Corte Suprema de Justicia y denunciados por mí, algo que viola la ética. ¿Qué pasó? Lógicamente no se sienten de pronto muy cómodos con lo que le pasó a Moncada, que a mi juicio, en ese proceso se violaron algunos procedimientos especiales y lógicamente ellos se pueden sentir, en este caso, preocupados porque le va a pasar lo mismo. Si uno analiza esto... Pero, perdón, antes de que lo analice, Sí. ¿Qué hace que Ernesto Cedeño piense que se pueda desestimar esa denuncia? Yo creo, ¿Qué lo lleva a pensar? uno, la inacción de pronto de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia en ese proceso. Yo creo que hasta el más degenerado de los delincuentes tiene derecho y se le deben respetar. Yo vi al señor Moncada, en este caso, que a mi criterio, si hubiese pruebas contundentes, no debía meterle 5 años, sino los 40. Si tú analizas que diputados fueron por la Corte, si tú analizas que hubo una especie de inacción de los magistrados en ese proceso donde se violaron unos procedimientos, y si usted ve precisamente lo que le pasó a Moncada y los comentarios que escuché por los corridos de la Corte, uno dice, ¿sabes qué? Por ahí viene. Por eso que en las redes ¿Por ahí por dónde, licenciado Cedeño? no quieren admitir la denuncia, porque se sienten amenazados de Bien. que en el día de mañana los magistrados de la Corte Suprema de Justicia pueden ser sujetos del mismo procedimiento que se le dispensó al magistrado Alejandro Moncada, y el que no la debe, no la tiene. Espérese un momento, que es lo que yo voy a tratar de entender, porque acuérdense que no todos los Así panameños es. somos abogados. Si un abogado, llámese Ernesto Cedeño o como se llame, llega a la Corte y sustenta, documenta una denuncia, la Corte puede así graciosamente decir no. Sí, porque claro que sí. ¿Por qué? Bien, aquí solamente hay cuatro maneras por las cuales la Corte no puede admitir una denuncia. Y yo creo que ellos, si usted ve lo que dice el Código Procesal, primero, después que se identifiquen los datos del denunciado y el denunciante, eso debe admitirse, es el primer punto. Eso está en el artículo 488. Y yo establecí los datos míos y los datos de otras personas. El tercer punto, que es entre el tercero y cuarto, es que la Corte Suprema de Justicia a veces soslaya la admisión de la denuncia y dice el tercero, una relación precisa y clara y circunstancia del hecho atribuido y lugar y tiempo en su realización. Lo pusimos precisamente y establecimos que la realización es en el quinquenio que nosotros vemos y los televidentes, 2009-2014. Por eso mismo a mí me tiene asombrado esta posibilidad de esta probable hecho que usted está denunciando, porque a mí lo que más me impactó cuando esa lista yo la puedo hacer en mi máquina, en mi computadora, pero esa lista, póngamela al principio, por favor, director, esa lista tiene el sello del Ministerio de Economía y Finanzas de la Secretaría General del MEF,
que es la que le dijo usted, Así es. ahí, Yanivel Ábrego recibió 9 millones de dólares, Cristiano Adame 4 millones, Carlos Afú 8 millones, Francisco Alemán 8 millones, y así sucesivamente. ¿Qué es lo que podrían estar pensando, lucubrando yo, para darle una salida honorable a los diputados que tienen mucha fuerza y no quieren ser investigados? Y por eso que de pronto hay algunos diputados que antes estaban disgustados por la denuncia y después de las conversaciones que por las veredas tropicalmente ya no han dicho absolutamente nada. El numeral 4, prueba idónea del hecho punible imputado. De pronto, en este caso, quieren darle un salvavidas a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Ese es un hecho evidente Ahí que está. te dice, uno, que se le dio, lo que sucede es que jurídicamente no hay una norma que permitía a los diputados administrar las partidas circuitales, independientemente que ellos lo hubieran aprobado en lo que es el presupuesto, no hay una norma para administrar esas partidas. Y la Constitución dice que los funcionarios solo pueden hacer lo que la ley permite hacer. Entonces, si no había una sustentación jurídica, no podían aceptar los diputados ese dinero. Y también en ese informe te dice cómo disponían, en este caso los diputados, sus partidas circuitales hacia diversos senderos. Esa prueba debía ser fundamental, pero yo voy con otra prueba más. Para mí no tiene justificación que tú le hayas dado de pronto validez a un señalamiento que se le dio al diputado Ricardo Martinelli Berrocar, se le hizo, en este caso, Giacomo Tamburelli. Inmediatamente la Fiscalía Anticorrupción lo llevó a la Corte como correspondía, porque el Código Procesal Penal te dice a ti que una vez en un proceso se señale a un diputado, inmediatamente el investigador lo debe llevar a la Corte. Y eso es lo que hizo la Fiscalía Anticorrupción, y el caso Martinelli lo llevó a la Corte y se admitió la denuncia. Yo presenté copia autenticada, y aquí la tengo de la aclaración indagatoria de Rafael Guardia, y es una prueba, y te dice el señor Guardia lo mismo que dijo Martinelli, que lo señaló con Tamburelli. Guardia dice en la foja 17445, cuando se le pregunta, dice lo siguiente: los diputados, en estos casos yo no adjudicaba a los proveedores, ya que los diputados tenían, según su comodidad, adjudicaban sus propios proveedores. Y te decía, en esta indagatoria, que es prueba idónea, que los diputados armaban, en este caso, sus licitaciones, iban de la mano con el proveedor. Y entonces, profesor, si en un caso, en el de Martinelli, era prueba evidente para que se admitiera, en este caso, la causa penal, en este caso, que es otro administrador del PAN, yo he presentado copia autenticada de ese señalamiento a los diputados, y es inadmisible que la Corte, por la vereda tropical escuché, le quiera dar un salvavidas a estos señores diputados para que no sean administrados, no sean investigados, cuando deben rendirle cuenta. Entonces, por un lado, tenemos que hay un monto total de 403 millones de dólares y un tanto más, que eso lo mostramos aquí, también tenemos esa gráfica, 403 millones. Por otro lado, esa gráfica o ese monto es producto de la información que debidamente autenticada otorga el MEF. Se le suma a eso lo que usted nos acaba de leer. Copia autenticada la tienen ellos ahí en su expediente. Que el señor Guardia dice, yo simplemente ejecutaba lo que los diputados me traían en función que ya venía todo el paquete armado. Venía con el diputado de la mano. O sea, que si bien es cierto, no recibían el dinero en la mano, no es menos cierto que ya llegaba todo el muñeco, llegaba armado. Ahí está. 403.469.332 dólares manejaron en el quinquenio pasado. Y ahí lo tienen por partido. Cambio Democrático manejó 285 millones, el PRD 46 millones, el panameñismo 32 millones, Molirena 37 millones, Partido Popular 842.000 dólares. Esto es durante el quinquenio. Y todo esto está documentado y sustentado. Y acreditado por el MEF. Sí. Y en esa pregunta que le hicieron al señor Guardia, preguntado, diga al imputado si tiene conocimiento que los señores diputados se pusiesen de acuerdo para usar el mismo proveedor, y él contestó, no tengo conocimiento. Si estos se ponían de acuerdo con los proveedores, ya que los proyectos, escuche bien, venían armados, yo solo tenía que ejecutar las solicitudes hechas por ellos porque eran de sus partidas que venían del MEF. Si en el caso del diputado Martinelli, el señalamiento del administrador del PAN, Giacomo Tamburelli, sirvió
para admitir una denuncia, ¿cómo es posible que Que los acá no señalamientos sirva igual? así mismo? O sea, a ver, Así a ver si le capto el Correcto. símil. Si quien mandó a la corte a Martinelli fue Tamburelli en su declaración Así es. de las comidas deshidratadas, Así es. e inmediatamente lo remitieron a la corte, Y la Corte admitió la denuncia. acá la situación es idéntica, Idéntica. prácticamente, Un con administrador variables. señala, la variable es que Ahora. lo he presentado y la variable es que son dos personas diferentes. ¿Será que favor con favor se paga? Porque, a ver, y me corrige si me equivoco, ¿Cómo no? si un magistrado es denunciado y tiene que ser investigado y juzgado, eso lo hace la Asamblea Correcto. de Diputados. Así es. Si un magistrado investigado y juzgado por la Asamblea, un diputado es investigado y juzgado Por la Corte. por la Corte. El pleno de la Corte. Y entonces, ¿será que favor con favor Yo se sí paga? creo, mire, en ese caso, si usted ve en frío el proceso Moncada, para mí, un bochorno desde el punto de vista procesal. Primero, porque el artículo 470 del Código Procesal Penal decía que se debía investigar solo en 2 meses, y lo especial, la norma especial priva sobre lo general. Los diputados, como se le venció el término de aplicar un procedimiento general que no correspondía al 502 y 504 del Código Procesal Penal para aumentarle el término para investigar. La norma permite hasta 1 año. Si esa norma es verdad, o si esa norma se ve como viable, entonces la ley de blindaje no debiera existir. Porque la ley de blindaje que La también... ley 55, Porque modifica el Código Procesal Penal que que no la han querido modificar. que a un diputado se le investiga por 2 meses y 1 mes de prórroga, pero se le podía aplicar también los artículos que se le aplicó a Moncada y aumentar hasta 1 año el periodo de investigación, no. Entonces, ese asunto de procedimiento, yo creo que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia dicen, ¿sabe qué? Si se permitió y se le aplicó a Moncada, nos la aplican a nosotros, y 3 jueces de garantía nos pueden mandar para la casa, aunque el artículo 216 de la Corte dice que el que puede tener un magistrado es el ente que lo juzga, y el ente que lo juzga es el Pleno de la Es Asamblea. que hay algo, La amigos realidad. televidentes y licenciados Cedeño, hay algo que yo no voy a poder entender. Y probablemente usted no me la puede explicar. Si un magistrado de la Corte violó una ley, tiene que ser investigado, Así tiene que es. ser juzgado. Correcto. Ahí está el señor Moncada. Así es. De 4, él aceptó 2. Ganga. Si 5 un años de diputado violó la ley y se le encuentra que no administró bien recursos del Estado, tiene que ser investigado y tiene que ser juzgado. Por eso que yo veo, profesor Cabrera, un estratagema. ¿Por qué? Usted no vio nunca que las jueces de garantía le preguntaron al imputado confeso, que confesó su ilícito, de enriquecimiento justificado. Le debieron haber preguntado, señor Moncada, ¿en qué consistió la conducta de su enriquecimiento para que este señor dijera si era por venta de fallo o no? ¿Y sabes por qué? Se lo digo. Porque si él hubiera dicho que era por venta de fallo, el magistrado Moncada no tiene poder en sí mismo. Él solo, para admitir fallos. Claro, entonces no se quería abrir la caja de Pandora. Y no se va a abrir. Y lógicamente porque al decir que yo vendía fallo, entonces implica a los otros magistrados. Espérese de un la Corte. segundo, licenciado Cedeño, porque tenemos imágenes de más temprano cuando el señor Guardia Jaén llegaba al Ministerio Público, a una de las Fiscalías Anticorrupción, en donde se está atendiendo uno de los casos que llevan en la investigación en estas oficinas de la Fiscalía Anticorrupción. Allí vemos cuando la caravana de seguridad, los vehículos van llegando a los estacionamientos del edificio Avesa, se desplazan por la rampa que los lleva hasta en los estacionamientos que están en un primer alto de dicho edificio donde tiene sede varias fiscalías, entre ellas las fiscalías anticorrupción. Y es evidente, licenciado Cedeño, que el señor Guardia Jaén va a seguir hablando por buen rato más. Lógicamente va a seguir hablando, y yo creo que en derecho, el hecho de que si bien es cierto, él señale a alguien, no es mérito suficiente para que le metan cadena perpetua a nadie, pero sí para que se inicie una investigación. Una investigación. Es que allí, Así es. y vuelvo al tema, ahí es donde yo no podría entender, y estoy seguro que muchos otros panameños, si es que hay panameños de primera categoría, de segunda categoría, de tercera categoría, porque, nuevamente, el señor Moncada lo acusaron de 4 cosas, él aceptó 2 y está bien en el Renacer. Así es. Si algún diputado, yo no puedo decir aquí que ningún diputado es culpable ni que es inocente. Eso Por la no me toca a mí presunción de decirlo. inocencia, perfecto. Pero si hay alguien que fue y puso una denuncia con documentos sustentados en el Ministerio de Economía y Finanzas, Así es.
¿cómo sería posible que los magistrados de la Corte ahora digan, vamos a desechar esta denuncia? Si hay ese desecho, la sensación que da es que probablemente más de un magistrado de la Corte sospecha que detrás de Moncada sigue algún otro. Y si usted analiza, profesor, que cuando estaba confesando, en este caso Moncada, no se le quiso preguntar cómo era la conducta como correspondía. Si tú confiesas un delito, el deber del jugador es decir, cuál es, para saber si él realmente conoce la repercusión de su confesión, el porqué de su conducta. Y no se le quiso preguntar usted cómo se enriqueció, porque pudo haber dicho por la venta de fallo. Al decir venta de fallo, debió habérsele preguntado, ¿cuántos otros magistrados firmaron con usted? Obvio. E inmediatamente se iba a iniciar una investigación contra los otros. Es una caja de Pandora que no se quiso abrir. Entonces, para mí es inadmisible, incomprensible, que se pudiera estar pensando desechar en este caso esa denuncia para tratar de blindar, en este caso a los diputados, y permitir, en este caso, que los diputados, en sentido de reciprocidad, no sigan haciendo estos procesos contra los magistrados de la Corte. Yo no profundizo y tú no profundizas y me investigas a mí. Entonces, amigos televidentes, nos corresponde a nosotros, los ciudadanos, estar pendientes de qué va a pasar hoy, porque nosotros aquí en TVN investigamos y sí tenemos la verificación de que han convocado a un pleno extraordinario de la Corte Suprema de Justicia para discutir este tema. ¿En cuál dirección? Es lo que no sabemos. ¿Qué nos corresponde a nosotros los ciudadanos de este Estado panameño? Estar pendientes de qué va a ocurrir hoy en ese pleno con esta denuncia. No es que aquí nos vamos a rasgar la vestidura por esta denuncia, no, sino que cómo van a explicar los magistrados y se van a salir con la historia de que los magistrados hablan por sus fallos. No, esto es algo tan delicado y tan serio que van a tener que explicarlo si fuera el caso, porque el país amerita esa explicación. Si hay un magistrado de la Corte Suprema de Justicia hoy en la cárcel, no digo que tiene que haber un diputado, pero sí amerita una explicación de por qué sí o por qué no se le da trámite a esta denuncia sustentada con documentos autenticados y sellados por el Ministerio de Economía y Finanzas. Licenciado Cedeño, muchísimas gracias. Bueno, Vamos gracias a por la darle invitación. seguimiento a este tema. Claro. Muy amable.